Estamos conversando en este día con el abogado y especialista en el tema constitucional Omar Ramos Camacho. Omar, en el segmento anterior explicaba muy bien las situaciones que se han venido dando en esta semana con el tema de una posible reelección del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, y la instancia que elevó el abogado reformista, que fue desestimada y que no encontró apoyo en su propio partido. Muchos lo entienden que fue como algo inapropiado, y sin embargo, después que presentó esta instancia que la retiró, se habla de que si quién lo hizo, que si fue el que lo hizo. En realidad, como que ¿qué podría esto afectar, sobre todo al sistema político? Porque eso generó como un tambaleo, no solo del propio partido oficialista, sino, o sea, este fin de semana el PRM tiene convención, el reformista está en sus trabajos, entonces los partidos están ahora mismo como trabajando internamente y como que eso desempolvó algo como que todavía no es tiempo. Lo primero que nosotros tenemos que aclarar es que en el discurso del 2015 del presidente Danilo Medina, él expuso que él sabía que ya no tenía la posibilidad de reelegirse para el 2020 y que aceptaba estas condiciones en la reforma constitucional, y fue por eso que produjo un acuerdo a nivel nacional para modificar la constitución para permitirle su reelección en aquel entonces. Lo que sucede ahora es que el abogado, que nosotros consideramos que no ha actuado de manera independiente ni ingenua, fue un movimiento, una estrategia que se ha creado desde tal vez el mismo gobierno central para viabilizar y ver qué tanta aceptación pudiese tener ante el Tribunal Constitucional una reforma constitucional. Lo que sucede es que la sociedad dominicana se paralizó y se conmovió con este tipo de motivaciones porque era una burla a nivel constitucional de los Y no se puede esto hacer internamente, que no existe esa necesidad de hacer este tipo de ruido. Evidentemente, lo que se debe de hacer para reformar la Constitución es respetar el procedimiento constitucional ante la Asamblea Nacional Revisora, crear una ley de iniciativa a la reforma constitucional, que ¿quiénes son los que están en facultad? El presidente de la República, una parte de los diputados y una parte del Senado. Respetando eso y explicando cuál es el objetivo de la reforma y el artículo que se pretende modificar, porque esos son unos elementos constitutivos de la ley de necesidad de la reforma constitucional, es que puede iniciarse el procedimiento, pero debe de respetarse el quórum. Pero eso es una práctica que viene desde hace mucho tiempo, de que tenemos democracia. La reforma constitucional, lo cual nosotros no entendemos que es ilegítimo ni ilegal una reforma constitucional. Si el presidente Danilo Medina quiere reelegirse para un tercer mandato constitutivo, lo que hay es que reformar ese transitorio 20º. Ahora, lo que no podemos es reformar la Constitución desde el Tribunal Constitucional, porque ellos no tienen la competencia. Solamente el artículo referente, ¿verdad? Solamente el transitorio 20º de nuestra Constitución Dominicana es que limita al candidato y presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, de manera específica, que no podrá aspirar a la presidencia ni vicepresidencia. Pero esto debe leerse de manera sistemática con el 124 de la Constitución Dominicana, que establece el mismo modelo. Lo que sucede es que, para que no exista duda, en ese artículo transitorio 20º se estableció que los periodos consecutivos se van a contabilizar desde el 2012, que sería 1, y 2016, que sería 2. En esa materia, a todos los demás presidentes que vengan en República Dominicana se le va a aplicar la elección, la reelección y nunca más. O sea, lo que le está sucediendo a Danilo ahora es por el efecto de inmediatez de la Constitución tras la reforma del 2015, pero en un futuro, ya cuando tengamos 4 presidentes, se va a ver que se les respeta el principio de la igualdad, porque todos van a tener las mismas condiciones y limitaciones. Bueno, quizás también por el tema de que hay algunos presidentes que la experiencia no ha sido tan favorable cuando se habla del tema de la reelección. Y en cuanto a la ley de partidos políticos, sabemos que ese es un tema que va a seguir, porque ahora se volvió a nombrar otra comisión. Ya no es solo, no se habla de si las primarias se pueden celebrar abiertas o cerradas, sino de que sobre la urgencia que hay. El sistema democrático y el sistema electoral en la República Dominicana debe de ser reformado y actualizado, y para eso es necesario, para darle pulcritud y transparencia al proceso electoral venidero en el 2020, una ley de partidos políticos que aclare los principales temas de debate nacional. Uno de ellos, que debe de darse luz
verde es sobre la financiación de los partidos políticos. Nosotros como sociedad dominicana tenemos que conocer de dónde adquieren los fondos los candidatos para al mismo tiempo primero darle pulcritud al manejo de los fondos y darle un equilibrio en el gasto entre un candidato y otro, y al mismo tiempo limitar el acceso a sectores que tradicionalmente se presumen de los delitos que pueden haber hecho en un pasado para que participen en la política, y eso crea una diferencia total frente a los ciudadanos que como nosotros actuamos con respeto y con temor a lo que establece el Estado de Derecho. Y en esa materia existe otro tema, la publicidad, en el acceso igualitario a los medios de comunicación. Existe un canal del Estado, pero no todos los partidos políticos, y principalmente tienen esa desventaja los sectores minoritarios o los partidos que están en vía de desarrollo, porque no tienen un acceso real y sincero frente al gobierno, que es que manipula o que domina el canal público. Este y otro tema. Por ejemplo, las elecciones primarias, y que si deben de ser abiertas o cerradas. Nosotros consideramos que las primarias abiertas es el escenario propicio para que la democracia se desarrolle y se estimule, dándole participación a todos los distintos sectores. ¿Y ustedes como abogados han presentado alguna propuesta en el Congreso como un sentir de la clase por el tema que está en discusión, ya brevemente porque el tiempo se nos termina? Bueno, elementalmente nosotros siempre estamos del lado de los intereses más nobles. Hemos escrito artículos presentando nuestra propuesta para desarrollar y estimular ideas progresistas para la República Dominicana, presentando los argumentos jurídicos que van a viabilizar unas primarias abiertas. Lo que nosotros también consideramos es que deben de ser simultáneas, porque de esa manera terceros y otros partidos que están en el gobierno no podrán incidir en las victorias de otros candidatos de otros partidos políticos. Omar, te agradecemos mucho el que hayas aceptado la invitación a nuestro espacio, y ojalá pueda pronto, porque sabemos que eres una persona acuciosa sobre el tema, y eso es lo que queremos siempre llevarle a los amables televidentes, la actualidad sobre los diversos temas. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Amables televidentes, conversamos con el abogado y especialista en el tema constitucional, Omar Ramos Camacho. A ustedes no se muevan de ahí, porque en breve regresamos con nuestro interesante segmento de paseo. Estamos conversando en este día con el abogado y especialista en el tema constitucional, Omar Ramos Camacho. Omar, en el segmento anterior explicaba muy bien las situaciones que se han venido dando en esta semana con el tema de una posible reelección del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, y la instancia que elevó el abogado reformista, que fue desestimada y que no encontró apoyo en su propio partido. Muchos lo entienden que fue como algo inapropiado, y sin embargo, después que presentó esta instancia que la retiró, se habla de que si quién lo hizo, que si fue el que lo hizo. En realidad, como ¿qué podría esto afectar, sobre todo al sistema político? Porque eso generó como un tambaleo, no solo del propio partido oficialista, sino, o sea, este fin de semana el PRM tiene convención, el reformista está en sus trabajos, entonces los partidos están ahora mismo como trabajando internamente, y como que eso desempolvó algo como que todavía no es tiempo. Lo primero que nosotros tenemos que aclarar es que en el discurso del 2015 del presidente Danilo Medina, él expuso que él sabía que ya no tenía la posibilidad de reelegirse para el 2020 y que aceptaba estas condiciones en la reforma constitucional, y fue por eso que produjo un acuerdo a nivel nacional para modificar la Constitución para permitirle su reelección en aquel entonces. Lo que sucede ahora es que el abogado, que nosotros consideramos que no ha actuado de manera independiente ni ingenua, fue un movimiento, una estrategia que se ha creado desde tal vez el mismo gobierno central para viabilizar y ver qué tanta aceptación pudiese tener ante el Tribunal Constitucional una reforma constitucional. Lo que sucede es que la sociedad dominicana se paralizó y se conmovió con este tipo de motivaciones, porque era una burla a nivel constitucional de los que... Y no se puede esto hacer internamente, que no existe esa necesidad de hacer este tipo de ruido. Evidentemente, lo que se debe de hacer para reformar la Constitución es respetar el procedimiento constitucional ante la Asamblea Nacional Revisora, crear una ley de iniciativa a la reforma constitucional, que ¿quiénes son los que están en facultad? El presidente de la República, una parte de los diputados y una parte del Senado. Respetando eso y explicando cuál es el objetivo de la reforma,
y el artículo que se pretende modificar, porque esos son unos elementos constitutivos de la ley de necesidad de la reforma constitucional, es que puede iniciarse el procedimiento, pero debe de respetarse el quórum. Pero eso es una práctica que viene desde hace mucho tiempo, de que tenemos democracia. La reforma constitucional, lo cual nosotros no entendemos que es ilegítimo ni ilegal una reforma constitucional. Si el presidente Danilo Medina quiere reelegirse para un tercer mandato constitutivo, lo que hay es que reformar ese transitorio vigésimo. Ahora, lo que no podemos es reformar la Constitución desde el Tribunal Constitucional porque ellos no tienen la competencia. Solamente el artículo referente, ¿verdad? Solamente el transitorio vigésimo de nuestra Constitución Dominicana es que limita al candidato y presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, de manera específica, que no podrá aspirar a la presidencia ni vicepresidencia. Pero esto debe leerse de manera sistemática con el 124 de la Constitución Dominicana, que establece el mismo modelo. Lo que sucede es que, para que no exista duda, en ese artículo transitorio vigésimo se estableció que los periodos consecutivos se van a contabilizar desde el 2012, que sería 1, y 2016, que sería 2. En esa materia, a todos los demás presidentes que vengan en República Dominicana se le va a aplicar la elección, la reelección y nunca más. O sea, lo que le está sucediendo a Danilo ahora es por el efecto de inmediatez de la Constitución tras la reforma del 2015. Pero en un futuro, ya cuando tengamos 4 presidentes, se va a ver que se les respeta el principio de la igualdad porque todos van a tener las mismas condiciones y limitaciones. Bueno, quizás también por el tema de que hay algunos presidentes que la experiencia no ha sido tan favorable cuando se habla del tema de la reelección. Y en cuanto a la ley de partidos políticos, sabemos que ese es un tema que va a seguir porque ahora se volvió a nombrar otra comisión. Ya no es solo, no se habla de si las primarias se pueden celebrar abiertas o cerradas, sino de que sobre la urgencia que hay. El sistema democrático y el sistema electoral en la República Dominicana debe de ser reformado y actualizado, y para eso es necesario, para darle pulcritud y transparencia al proceso electoral venidero en el 2020, una ley de partidos políticos que aclare los principales temas de debate nacional. Uno de ellos que debe de darse luz verde es sobre la financiación de los partidos políticos. Nosotros como sociedad dominicana tenemos que conocer de dónde adquieren los fondos los candidatos para al mismo tiempo primero darle pulcritud al manejo de los fondos y darle un equilibrio en el gasto entre un candidato y otro, y al mismo tiempo limitar el acceso a sectores que tradicionalmente se presumen de los delitos que pueden haber hecho en un pasado para que participen en la política, y eso crea una diferencia total frente a los ciudadanos que como nosotros actuamos con respeto y con temor a lo que establece el Estado de Derecho. Y en esa materia existe otro tema, la publicidad, en el acceso igualitario a los medios de comunicación. Existe un canal del Estado, pero no todos los partidos políticos, y principalmente tienen esa desventaja los sectores minoritarios o los partidos que están en vía de desarrollo, porque no tienen un acceso real y sincero frente al gobierno, que es que manipula o que domina el canal público. Este y otro tema, por ejemplo, las elecciones primarias, y que si deben de ser abiertas o cerradas. Nosotros consideramos que las primarias abiertas es el escenario propicio para que la democracia se desarrolle y se estimule, dándole participación a todos los distintos sectores. ¿Y ustedes como abogados han presentado alguna propuesta en el Congreso como un sentir de la clase porque por el tema que está en discusión, ya brevemente porque el tiempo se nos termina? Bueno, elementalmente nosotros siempre estamos del lado de los intereses más nobles. Hemos escrito artículos presentando nuestra propuesta para desarrollar y estimular ideas progresistas para la República Dominicana, presentando los argumentos jurídicos que van a viabilizar unas primarias abiertas. Lo que nosotros también consideramos es que deben de ser simultáneas, porque de esa manera terceros y otros partidos que están en el gobierno no podrán incidir en las victorias de otros candidatos y de otros partidos políticos. Omar, te agradecemos mucho el que hayas aceptado la invitación a nuestro espacio, y ojalá pueda volver pronto, porque sabemos que eres una persona acuciosa sobre el tema, y eso es lo que queremos siempre llevarle a los amables televidentes, la actualidad sobre los diversos temas. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Amables televidentes, conversamos con el abogado y especialista en el tema constitucional, Omar Ramos Camacho. A ustedes no se muevan de ahí, porque en breve regresamos con nuestro interesante segmento de paseo.